Muy bienvenidos a esta segunda sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al tema de la libertad a partir de lo que en 1988 escribí en el que es mi primer libro, cuyo título es Libertad, Esencia y Existencia. Y como ya expliqué en la sesión anterior, a los liberales por lo general nos ocupa el tema de cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir en el campo de la economía, de la política, de la sociedad, de la religión, para que podamos ejercer nuestra libertad. Pero pocas veces nos preguntamos por qué somos libres. Y ahí, al preguntarnos por qué somos libres, entramos al campo de la antropología filosófica, ¿sí? En el cual encontramos esta capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir, que es precisamente, ¿sí?, lo que nos hace capaces de ejercer la libertad, esta facultad que tenemos de decidir y de elegir. Y hoy voy a comenzar por analizar uno de los dos extremos que con relación a lo que llamo la verdadera libertad se han presentado a lo largo de la historia de la filosofía. El primero es el determinismo y el segundo es el libertismo, ¿sí? Digo, en torno al tema de la libertad se han dado diversas posiciones filosóficas que en esencia pueden reducirse a tres. Dos extremos y esto es muy aristotélico, un punto medio. Por un lado, tenemos aquellas corrientes del pensamiento que niegan en mayor o menor grado, pero siempre en alguno, la existencia de la libertad, agrupadas bajo el común denominador de determinismos. En contraposición al determinismo, existen aquellas posiciones filosóficas que se caracterizan por proponer una completa, absoluta y radical independencia del poder de autodeterminación del individuo, de la persona, mismas que pueden recogerse dentro del término libertismo o, por oposición al determinismo, indeterminismo. Entonces aquí tenemos los dos extremos, ¿sí? El del determinismo, que niega en mayor o menor grado la existencia de la libertad. Y por el otro lado, lo que yo llamo libertismo, ¿sí?, que propone, afirma, que las personas tenemos una completa, absoluta y radical independencia, ¿sí?, de nuestro poder de autodeterminación. Es decir, no que seamos libres, sino que somos libertad. Y hay una gran diferencia entre decir que las personas somos libres porque tenemos esta capacidad para decidir y elegir, y decir que somos libertad, una afirmación que francamente yo nunca he entendido. A ver, yo entiendo bien qué queremos decir cuando afirmamos la persona sí tiene libertad, la persona es libre. ¿Por qué de entrada he tenido, como todos nosotros, la experiencia de la libertad? ¿Sí? La experiencia de la libertad. Pero la afirmación, la persona es la libertad, yo honestamente no la entiendo. Tal vez tendría que escribir un ensayo, porque para mí la mejor manera de pensar es escribiendo para tratar de aclarar esta idea. Pero al final de cuentas, a mí me queda claro que somos libres, pero no somos libertad. Entonces, en torno al tema de la libertad, se han dado diversas posiciones filosóficas que en esencia pueden reducirse a tres. Dos extremos, que ya vimos que son el libertismo y el determinismo, y un punto medio, que tiene que ver con lo que yo llamo la verdadera libertad. La verdadera libertad, la libertad, ¿sí?, propia del ser humano, viene a ser, con respecto a los extremos del determinismo, ¿sí?, y del libertismo, un punto medio, en el sentido, ¿sí?, más estricto del término, que vendría a ser el sentido, ¿sí?, axiológico, ¿sí? Entonces tenemos determinismo, que niega la libertad, libertismo, que llevado al extremo lo que hace es afirmar que la persona no solo es libre,
sino que es la libertad, y luego lo que yo llamo la verdadera libertad, la libertad propia del ser humano, que viene a ser, con respecto a los extremos del determinismo y del libertismo, un punto medio. Ahora, pienso, escribí en mi libro, que por razones metodológicas, para entender mejor el tema de la libertad, conviene partir de los extremos, iniciando nuestra especulación en torno a la libertad desde el determinismo y el libertismo, analizando sus excesos y defectos, meditando, y esto es importante, es la tarea propia del filósofo, lo que en ellos hay de verdad y de mentira. ¿Para qué? Partiendo de la realidad del hombre, ¿sí?, iluminada por la razón, nos acerquemos, de ser ello posible, al punto medio propuesto, es decir, a la verdadera libertad humana. ¿Y por qué conviene, sí, tener claro en qué consiste realmente la libertad humana? Para poder actuar en todos los casos a la altura de la dignidad de la persona. Porque, a ver, si yo creo, ¿sí?, que toda mi conducta está determinada, pues hombre, ¿dónde quedará mi responsabilidad? Porque si toda mi conducta está determinada, yo no soy responsable de absolutamente nada, ¿sí? Por el otro lado, si yo creo que no solamente soy libre, sino que soy la libertad, podría caer en conductas irresponsables, ¿sí? Y claro, la libertad es una realidad esencialmente unida a lo que yo llamo las dos R's. La R de la responsabilidad y la R del riesgo, ¿sí? Y la R del riesgo. Ahora, a ver, la pregunta, estrictamente hablando, no es si hay determinismo o no. No se puede entender la libertad correctamente al margen del determinismo. La pregunta es si hay predeterminación o autodeterminación. Pero en cualquiera de los dos casos, predeterminación o autodeterminación, hay determinación, ¿sí? Hay determinación, ¿sí? Y el tema es, si hay predeterminación, no hay libertad. Si toda mi conducta está predeterminada, ya vamos a ver cuáles pueden ser los factores que predeterminen la conducta, pues no tengo libertad, ¿sí? Ahora, si todo es autodeterminación, ¿sí?, entonces yo no solamente sería libre, sino sería la libertad, ¿sí? Pero no hay manera de estudiar correctamente el tema de la libertad si yo creo que la discusión está determinación o indeterminación, ¿no? La pregunta es predeterminación o autodeterminación. Y adelanto un poco, ¿sí? En la vida del ser humano tenemos los dos tipos de determinación. Hay una predeterminación y una autodeterminación. Ahora, claro, si hay una predeterminación, pero también hay autodeterminación, esa predeterminación no es total y absoluta. Déjenme poner un ejemplo. A ver, todos nosotros, hasta cierto punto, no total y definitivamente, hasta cierto punto, estamos predeterminados, por ejemplo, por la educación que recibimos en la familia, por el ejemplo que vimos de nuestros padres, por la educación que recibimos en la escuela, por el tipo de religión en el cual se nos formó, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que empezamos a absorber desde niños, efectivamente nos predeterminan a actuar de determinada manera. Ahora, la pregunta es si todos esos elementos, ¿sí?, ejercen sobre nosotros una predeterminación total y definitiva que no vamos a poder superar. Y la experiencia nos dice que no. Porque, a ver, yo puedo cuestionarme, por ejemplo, la educación que me dieron mis padres. La puedo cuestionar. Y si considero que en esa educación hubo algo equivocado, algo erróneo, y soy consciente de ello, lo puedo superar y dejar de actuar conforme a esa predeterminación, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que aparece?
la autodeterminación. Y si me apuran un poco, la libertad es esta tensión constante entre los elementos que nos predeterminan, ¿sí?, y aquellos que dependen de la autodeterminación. Es en esa tensión donde se encuentra la libertad, razón por la cual ejercitar la libertad muchas veces no resulta fácil, porque claro, hay toda una serie de elementos que nos predeterminan a actuar de determinada manera, a tomar ciertas decisiones, a elegir determinados caminos, ¿sí? Pero también tenemos en todo momento la capacidad, a través de la razón, de cuestionar aquello. A ver, esto que me enseñaron mis padres, ¿es correcto o no es correcto? Por más buena que haya sido su voluntad, ¿sí?, pues puede ser que se hayan equivocado y que yo sea capaz de reconocer esa equivocación y de decir, si sigo actuando en función de esto que me predetermina por la educación que recibí en mi casa, voy a seguir cometiendo errores. Inclusive voy a estar actuando, por ejemplo, desde el punto de vista de la ética, de una manera injusta. ¿Lo puedo corregir y actuar de una manera distinta? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la persona encontramos predeterminación y autodeterminación. De tal manera que la pregunta con relación a la libertad no es si hay o no determinación. No hay manera de darle la vuelta al hecho de que estamos determinados, en primer lugar, por una serie de predeterminaciones, ¿sí?, y en segundo lugar, por las autodeterminaciones, decisiones y elecciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Sí? De que esas predeterminaciones, ¿sí?, sean analizadas, sean cuestionadas, ¿sí?, y aquellas que consideramos, porque al final de cuentas es una cuestión de consideración personal, que son correctas, adelante. Aquellas que no, pues simple y sencillamente tratar de superarlas. Entonces, no se trata, cuando analizamos el tema de la libertad, de si hay o no determinaciones. Las hay. La pregunta es si hay predeterminaciones y autodeterminaciones. Y yo creo que a todos nosotros la experiencia nos indica que hay las dos. Hay predeterminación y hay autodeterminación. De tal manera, ¿sí?, que cuando yo hablo aquí de determinismos como uno de los dos extremos, ¿sí?, relacionados con el análisis del tema de la libertad, tal vez debería de llamarle, pero no tal vez, debería de llamarle predeterminismos. De tal manera que, modificando, este texto quedaría así: en torno al tema de la libertad se han dado diversas posiciones filosóficas que en esencia pueden reducirse a tres: dos extremos y un punto medio. Por un lado tenemos aquellas corrientes del pensamiento que niegan en mayor o menor grado la existencia de la libertad, entendida como la capacidad para decidir y elegir, agrupadas bajo el común denominador de determinismos. Aquí habría que corregir y ponerle predeterminismos. En contraposición al determinismo, existen aquellas posiciones filosóficas que se caracterizan por poner una completa, absoluta y radical independencia del poder de autodeterminación del individuo, mismas que pueden recogerse dentro de los términos libertismo o, por oposición al determinismo, indeterminismo. Pero al final de cuentas, ¿sí?, si yo niego que hay predeterminismo y no hay manera de darle la vuelta a los determinismos, me quedo nada más con la autodeterminación, y esta afirmación llevada a su extremo nos lleva a afirmar que la persona no solamente es libre, sino que es la libertad. Ahora, si yo niego la capacidad de autodeterminación de la persona, como no hay manera de superar el tema del determinismo, me quedo, vamos a decirlo así, enjaulado, encarcelado, encadenado en el tema de la predeterminación, y entonces pues yo no soy responsable de absolutamente nada, porque mi conducta al final de cuentas no depende de mí, sino de todas estas variables que me predeterminan. Dicho lo cual, hasta aquí llegamos en este segundo capítulo de este ciclo
del círculo Bastiat, y en el próximo vamos a analizar ya con detenimiento el tema del determinismo, que ya vimos que es predeterminismo, y el tema, sí, en la próxima sesión del libertismo, que ya vimos que es fundamentalmente autodeterminismo. Muchas gracias.